Bueno, shalom, amados hermanos, es una bendición, ¿verdad?, que nos podamos conectar en esta oportunidad. Tuvimos un momentito de atraso, pero ya estamos acá. Le damos gracias al Creador porque nos permite la vida y pues nos permite una vez más estudiar lo que es su palabra, ¿verdad? Así que bienvenidos los hermanos que ya están conectados, ¿verdad? Y los hermanos pues que se van a conectar previamente. Así que pues vamos a iniciar, ¿verdad? En esta oportunidad pues haciendo una oración para que sea el Eterno pues el que esté con nosotros, ¿verdad? En este día, ¿verdad? Así que les invito a hacer una oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias, Padre bueno, te damos en esta hora por darnos la vida y permitirnos estar una vez más estudiando tu bendita y santa palabra. Pedimos que seas tú en nosotros, pedimos que nos dirijas y que seas tú el invitado de honor para que lo que hablemos sea de provecho espiritual para nuestras vidas. Gracias, Padre, por todos los hermanos que están conectados, por los hermanos que van a ver el video posteriormente en YouTube, que esto sea de bendición para cada uno. Elevamos nuestra oportunidad en esta hora en el nombre grande de Yeshua, nuestro Mesías, y decimos amén de amén. Bien, vamos a proseguir, ¿verdad?, con el estudio que tenemos en Veremos. Estamos estudiando la primera carta de Timoteo, ¿verdad? Para los hermanos que quizás pues si alguien no se recuerda, los días miércoles y los días jueves estamos estudiando las cartas de Pablo verso por verso, ¿verdad? Y en esta oportunidad nos corresponde estudiar el capítulo 5 de la primera carta de Pablo a Timoteo. Así que inmediatamente pues les voy a invitar para que abramos las escrituras, ¿verdad? Siempre les invito para que tengamos una Biblia con nosotros y de esa manera pues podamos estudiarla, ¿verdad? Podamos ir leyendo y a ver, ¿verdad?, qué es lo que el Eterno habla a nuestras mentes y corazones en este día. Primera de Timoteo, capítulo 5, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar el capítulo 5, verso por verso, ¿verdad? Y con ayuda de nuestro Padre, el día de mañana, ¿verdad? Terminaríamos el libro, o terminaríamos la carta, ¿verdad?, el día de mañana, para dar comienzo, si Él lo permite, la próxima semana, a lo que es la segunda carta de Pablo a Timoteo. Así que pues vamos a irnos a Primera de Timoteo, capítulo 5. Es este capítulo el que nos compete estudiar en esta hora. Y dice así, Primera de Timoteo 5, 1. Dice así: no reprendas, verso 1, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, mas a los jóvenes como a hermanos. Fíjense que una de las cosas que Pablo nos está enseñando es a que seamos respetuosos con los demás, ¿verdad? Una de las cosas que es importante para todos nosotros es que jamás debemos de ver a nadie, ¿verdad?, por debajo de nosotros, ¿verdad? Bueno, bíblicamente hablando, ni siquiera la misma estatura, sino que dice que hay que vernos nosotros como inferiores a los demás. Así, esa es la regla. Entonces, en este caso, ¿verdad?, el apóstol Pablo, o Shaul, dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, ¿verdad? Es decir, no le va a hablar fuerte, sino que, pues, es decir, con todo respeto le va a exhortar, le va a hablar como a un papá, así, como a Abba, como a un padre, ¿verdad? No va a faltar el respeto, ¿verdad? O a decirle: ¿por qué estás haciendo tal? No, sino que tiene que tener sabiduría, ¿verdad?, para poder hablar, en este caso, a un padre, ¿verdad? Y en este caso, fíjense bien, porque habla de los ancianos, o sea, una persona mayor, y la misma palabra nos indica y nos dice: delante de las canas te levantarás, ¿verdad? Entonces, a los más jóvenes, dice,
¿verdad? Es decir, a los que están más jóvenes, como a hermanos, ¿verdad? Es decir, vuelve siempre, ¿verdad? A decir, ¿verdad? De que para reprender, ¿verdad? Cuando tal vez algo no se está haciendo bien, tenemos que pedir al Eterno que nos dé la sabiduría para que, pues, porque miren, cuando nosotros no tenemos, digamos, esa sabiduría que viene del cielo, ¿verdad? Y vamos a decirle algo a alguien y no tenemos la manera, lo que vamos a hacer es que quizás vamos a crear conflicto. Entonces la idea no es crear conflicto, sino que la idea es que a través de la reprensión, ¿verdad? Que la persona que esté haciendo algo que no es correcto, sienta de verdad, pues, que comience a pensar lo que está haciendo y que se vea que lo que se está haciendo es por amor, ¿verdad? No simplemente, pues, por ganas de molestar, ¿verdad? Porque, es decir, cuando a una persona se le va a llamar la atención, ¿verdad? Tiene que ser con sabiduría. Si no, le digo, lo que va a pasar es que la persona se va a molestar, se va a enojar y al final, pues, no se va a lograr lo que se quiere hacer. Entonces tenemos que ser sabios. Y Pablo en este caso nos está diciendo, ¿verdad?, que al anciano hay que exhortarle como padre, como respeto. A los más jóvenes dice como hermanos, es decir, como a personas, que la persona que se está haciendo, que la persona que está siendo reprendida, que no sienta, ¿verdad?, que no sienta, pues, o sea, es decir, que se está reprendiendo así, ¿verdad?, como con ganas de molestar, ¿verdad? Sino, como decía un hermano por ahí, ¿verdad? Con un poquito de anestesia, que no sienta, ¿verdad? Es decir, que sienta que aquello que se está haciendo porque se le ama, ¿verdad? Por amor. Entonces, eso es bien importante para que nosotros tomemos el consejo. Dice, a las ancianas, dice, como a madres, ¿verdad? Es decir, como digo, ¿verdad? Teniendo la sabiduría, porque si no se tiene la sabiduría no vamos a lograr lo que queremos. Al contrario, pues podemos ganar que la persona se enemiste con nosotros. A las jovencitas dice como a hermanas. Oiga, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza, ¿verdad? Cuando dice aquí con toda pureza es, ¿verdad?, sin ningún tipo de malicia, ¿verdad? Sino, pues, ¿cómo decir? Verlas como hermanas, ¿verdad? Como en familia, ¿verdad? Que las personas, que si nosotros vamos a llamar la atención a alguien, que la persona que se le está llamando la atención sepa que realmente es por amor y que se le quiere hacer un bien, ¿verdad? Es decir, en algunas oportunidades, por ejemplo, uno inclusive puede ponerse, en el caso, pues, ¿verdad? Usted le quiere decir a alguien, ¿verdad? Mira, eso que está haciendo no está bien. Realmente yo comprendo, ¿verdad?, lo que usted está haciendo y lo comprendo porque también yo en algún momento lo hice, ¿verdad? Pero yo creo que no, de verdad no está bien, ¿verdad? Por experiencia, ¿verdad? Y de verdad se lo digo con todo, o sea, con todo amor, ¿verdad? No con el ánimo de molestarle, pero creo que eso no le va a traer algo bueno, ¿verdad? O sea, algo así, ¿verdad? Hasta uno inclusive poniéndose en el caso de la persona, ¿no? Y pues que la persona pues sepa también que la falta que está haciendo cualquiera la pudo haber cometido, ¿verdad? Y que la persona pues se sienta se sienta con aquel deseo de cambiar, ¿verdad? Se sienta con aquel deseo de cambiar la actitud o cambiar lo que está haciendo, ¿verdad? Y que no sienta, sino que de verdad, pues ahora, pues obviamente la persona que va a exhortar también, pues obviamente tampoco va a mentir, ¿no? O sea, sino que de verdad, por amor, ¿verdad? Le va a decir algo, se lo va a decir por amor, ¿verdad? Por amor al Eterno, por amor a la alma, ¿verdad? Que se está hablando, pues también tiene que sentir eso, pues tampoco le digo, podemos, a mí no me gusta esto, pero voy a ver cómo le hago para ver cómo me sale, ¿verdad? No, realmente tiene que salir de nuestro corazón, ¿verdad? Luego dice en el verso 3, honra a las viudas que en verdad lo son. En este caso, fíjense bien, Pablo dedica varios pasajes a las viudas. Fíjense bien acá, dice, estamos en 1 de Timoteo capítulo 5 y el verso 2 dice, el verso 3, honra a las viudas que en verdad lo son.
Bueno, de hecho, si Pablo está diciendo que honren a las viudas, ¿verdad? Que honre a las viudas, está diciendo de que hay unas viudas que no son tan viudas, ¿verdad? Que no son tan viudas, en el sentido de que ya vamos a ver más adelante lo que quiere decir Pablo, pero está diciendo que hay viudas verdaderas y viudas falsas, ¿verdad? Dice, pero si alguna viuda tiene hijos, ¿verdad? Obviamente cuando la mujer pues está casada, pues obviamente tiene el esposo que la apoye, ¿verdad? Pero dice acá, pero si alguna viuda, es decir, al morir el esposo, tiene hijos, ¿verdad? O nietos, ahora dice, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, ¿verdad? Esto nos quiere decir de que, digamos, en el caso digamos, de nuestra madre, de nuestro padre, ¿verdad? En este caso está hablando de las viudas, ¿verdad? No haya nadie que le ayude, los hijos somos los indicados para estar pendientes, ¿verdad? Y no solamente los hijos estar pendientes de nuestra madre, en el caso acá, sino también los nietos, ¿verdad? Aquí le da la responsabilidad a los hijos y a los nietos. Aquí dice ambas cosas, dice, a estos a ser primero piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante del Eterno, ¿verdad? Y una cosa importante acá, ¿verdad? Pablo está diciendo recompensar a sus padres, ¿verdad? Porque acordémonos que durante, pues, imagínense cuánto, todos aquellos que somos hijos, ¿verdad? Y nuestros padres desde que nacimos, ¿verdad? Nos cuidaron, gastaron en nosotros, ¿verdad? Realmente, y cómo decir, y una vez pues llegamos a grandes, ¿verdad? Pasa muchas veces de que los hijos se olvidan de los padres, muchas veces ya cuando los padres ya, ¿cómo decir? Son una molestia para muchos, pasa de que hay personas, por ejemplo, en asilos, ¿verdad? Donde son olvidadas o olvidados, ¿verdad? Y al preguntarle si tiene hijos, sí tiene hijos, tiene familia, pero nadie se acuerda, ¿verdad? Y son olvidados totalmente en lugares así. Entonces, realmente acá el apóstol Pablo está diciendo de que a todos aquellos, ¿verdad?, que somos hijos o nietos, estamos obligados a recompensar a nuestros padres, ¿verdad? Y dice así, ¿verdad?, a ser piadosos para con su propia familia, de estar pendientes de qué es lo que ellos necesitan, ¿verdad? Luego dice, porque esto es lo bueno y agradable delante del Eterno. Ahora, verso 5. Mas la que en verdad es viuda, ¿verdad? Es decir, Pablo está diciendo acá, sí, hay viudas, pero si estas viudas tienen hijos o estas viudas tienen nietos, ¿verdad? Que los hijos y los nietos se encarguen de cuidarla. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Pero si hay viudas en el verso 5 y esta viuda ha quedado sola, es decir, ya aquí estamos hablando de una mujer que no tiene ni hijos ni nietos, ¿verdad? Aquí sí, el apóstol Pablo dice, ella espera en Elohim, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. Aquí está hablando Pablo de una viuda, no solamente de una viuda, sino que está hablando de una verdadera viuda en la comunidad, dentro de la congregación, ¿verdad? Y está diciendo también que la viuda sea una persona temerosa del Eterno, ¿verdad? Es decir, para que los demás estén pendientes, ¿verdad? Si la viuda no tiene hijos, no tiene nietos, no tiene quien por ella, y la viuda también es una persona que está, es decir, está constantemente en súplicas, ¿verdad? En oraciones de día y de noche, y es una persona diligente, una persona temerosa del Eterno. Entonces, dice Pablo, bueno, vamos a leer el verso 6, ¿verdad? Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, ¿verdad? Es decir, está hablando de una mujer, ¿verdad? Que sea viuda, pero que pues ande siempre, ¿verdad? Buscando, ¿cómo decir? Buscando pareja todo el tiempo así, ¿verdad? Con uno y con otro, y no se casa con nadie. Pues justamente aquí está hablando de una mujer, ¿verdad? No es una mujer temerosa del Eterno, ¿verdad? Sino una mujer muerta, o sea, es decir, muerta espiritualmente. Verso 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles,
Verso 8. Porque si alguno no provee para los suyos, vea, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Bueno, estas cosas son importantes para nosotros, ¿verdad? Porque está hablando, ¿verdad?, de aquellos que somos hijos, que somos nietos, que tenemos, que digamos hay alguna, digamos en caso de nuestra madre o algún familiar, digamos alguien que está cerca y nosotros no somos, ¿verdad?, con ellos. Entonces acá el apóstol Pablo está diciendo que una persona así ha negado la fe. Eso quiere decir que el cuidar, ¿verdad?, el cuidar de nuestra madre, el cuidar, como digo, como hijos o como nietos, tenemos que estar pendientes, ¿verdad? Porque de otra manera el apóstol Pablo dice que entonces somos peores que un incrédulo, ¿verdad? Porque inclusive pues aún, ¿verdad?, los que son incrédulos cuidan de sus padres, ¿verdad? Sea hijos o sea nietos. Y en este caso pues no puede ser que una mujer, ¿verdad?, pues teniendo hijos, teniendo hijas, teniendo nietos y teniendo nietas, ¿verdad?, en este caso pues esta madre sufra, ¿verdad?, de abandono. No puede ser. O sea, está hablando en el caso, ¿verdad?, en el caso de viudas dentro de la comunidad. Dice, sea puesta en lista solo la viuda no menor de 60 años, ¿verdad? Está hablando de una mujer que sea puesta, cuando dice puesta en la lista, está hablando en la lista de viudas que la congregación la va a prácticamente a mantener, ¿verdad? Que la congregación que entre todos los congregantes van a apartar, ¿verdad?, dinero para darle, para que sobreviva, para que pague, para que no le falte casa, para que no le falte comida, ¿verdad? Para que no le falte, bueno, para que no le falte nada. Eso es lo que dice acá Primera de Timoteo, ¿verdad? Estamos leyendo en Primera de Timoteo capítulo 5 y estamos leyendo en el verso 9, ¿verdad? Primera de Timoteo 5, 9, para mis hermanos que entran. Mi hermana Lourdes, bienvenida. Dice así el verso 10. Y otra cosa. Fíjense bien esto, fíjense qué importante esto. Voy a leer otra vez el verso 9. Que sea puesta en la lista, dice la viuda, ¿verdad? Solo la viuda no menor de 60 años. O sea, no puede, si tiene 55, 58, no. Dice que tiene que tener más de 60 años y que también otro requisito, que haya sido esposa de un solo marido, ¿verdad? Esto es importante, ¿verdad? Porque les digo, aquí estamos hablando de valores, ¿verdad? Porque en el tiempo en el que vivimos, ¿verdad?, hay muchas mujeres, ¿verdad?, que tal vez se quedaron solas, ¿verdad? Y pues no se quedaron solas mucho tiempo, ¿verdad? Le pusieron un padrastro, ¿verdad?, a sus hijos y otro y muchas veces un montón, ¿verdad? Entonces en este caso el apóstol Pablo, pues una de las cosas que está hablando es de que la mujer tenga, dice acá en el verso 9, más de 60 años y que haya sido esposa de un solo marido. O sea, que si alguien se hubiese casado 2 veces, ya no, ya no puede, o sea, no puede estar en esta lista. Por eso es importante que nosotros igual, ¿verdad?, enseñemos también a nuestros hijos y a nuestras hijas valores, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuando ellas se casen, ¿verdad?, pues realmente no sea, digamos, ¿cómo decir? Que se casen para un rato, ¿verdad? Y luego después se divorcian y se vuelvan a casar. Así no es la situación, ¿verdad? Sino que pues que seamos como el águila. El águila tiene ciertas virtudes, ¿verdad? Hay animalitos que nos dan un gran ejemplo, ¿verdad? Y uno de ellos es el águila. Que el águila, consigue su pareja, o sea, se apareja con su águila hembra, digamos, y si ella muere, él no se vuelve ya se queda solo. De la misma manera también estaba leyendo acerca de los caballitos de mar, también lo mismo, se quedan solos ya, ¿verdad? Ahora, sin embargo, muchas veces, ¿verdad?, pasa de que se muere el esposo, ¿verdad?, y la esposa viene y busca otro, y después busca otro, y de aquí para allá. Entonces Pablo está diciendo,
¿verdad? De que ya prácticamente con estas cosas así ya no está apta para estar en la lista. Ahora, yo siempre pues he dicho de que todas estas cosas, ¿verdad? Son para, digamos, en este caso, muchos de nosotros venimos ya a la fe, ¿verdad? Ya ¿cómo decir? Tal vez golpeados por la vida y dijimos en algún momento, qué bueno hubiese sido que estas cosas yo las hubiese sabido desde pequeño, ¿verdad? Pero bueno, la palabra nos dice, venid tal como estéis. Lo que nos queda a nosotros ahora es instruir a nuestros hijos, instruir, ¿verdad?, a aquellos que tienen nietos y nietas, ¿verdad? Porque también todo aquel que es padre y madre, ¿verdad? Y tiene hijo y sus hijos tienen hijos. La palabra del Eterno dice, ¿verdad? Cuando habla de instruir a los hijos, dice, vas a instruir a los hijos y a los hijos de tus hijos. Es decir, que todavía, ¿verdad?, los nietos son, ¿cómo decir?, son responsabilidad de los abuelos, ¿verdad? No solamente los hijos, ¿verdad? Yo no digo de que le vamos a ir a dejar a los abuelos, porque muchas veces así pasa, que a los abuelos se les va a dejar todos los nietos para que los críen ellos. Eso realmente no es correcto, ¿verdad? Yo creo que es suficiente con criar a los hijos y ahora los hijos tienen que criar a sus propios hijos, ¿no? Si no es doble trabajo y muchas veces las madres, pues, o las abuelas nunca terminan, ¿verdad? Porque están todo el tiempo, pues, es decir, tomando un trabajo que ya no les corresponde, ¿verdad? Pero eso también es cuestión de ellos, ¿verdad? Porque si ellos quieren hacerlo es otra cosa diferente, pero son cosas, ¿verdad?, de las cuales en las sociedades que vivimos también muchos se aprovechan de eso y eso no puede ser así. Entonces, en este caso, pues es importante, ¿verdad?, que nosotros enseñemos a nuestros hijos estos valores, ¿verdad?, estos valores y que ellos aprendan, ¿verdad?, que ellos aprendan y que sean, ¿verdad?, lo que quizás un día nosotros deseamos ser. Si nosotros pues cometimos errores en la vida, pero queremos que nuestros hijos o nuestros nietos no cometan tal vez los errores que nosotros cometimos, ¿verdad? Vamos a irnos en este caso al verso 10. Vayan al verso 10. Dice, 1 Timoteo 5:10. Dice, que tenga testimonio de buenas obras. Oiga, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Vea qué interesante esto. Es decir, que esta mujer, ¿verdad?, tiene que tener en primer lugar, dice el verso 10, testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos y si ha socorrido a los afligidos. Vea, está hablando acá de varias cosas y al final termina diciendo si ha practicado toda buena obra. Permítame un momento, ahorita. Bueno, perdón. Vamos a continuar en el verso 11. Dice, pero viudas más jóvenes, dice, pero viudas más jóvenes no admitas. Es decir, menos de 60 años. Porque cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra el Mashiach. Quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, ¿verdad? Andando de casa en casa, ¿verdad? Y no solamente ociosas. Vea qué tremendo esto, ¿verdad? Bueno, parece que todo esto como que no es muy nuevo, ¿no? Como que esto no es nuevo. Se sabe, pues, es decir, una persona que no conoce al Eterno, una mujer que no conoce al Eterno, pues obviamente va a tener estas características, ¿verdad? Dice ociosas, ¿verdad?
que aprenden a ser ociosas. ¿Quién es una persona ociosa? Una mujer ociosa. Una mujer que no hace nada. Así. Una mujer que no hace nada. ¿Verdad? Y una mujer, porque en este caso estoy hablando de mujer porque está hablando acá de las viudas. ¿Verdad? Una mujer es ociosa, es una mujer que no hace nada. ¿Verdad? Solamente pues se dedica a ver qué, en este caso, fíjense bien, como no tiene que hacer nada, se va para la casa de la vecina, ¿verdad? Y obviamente, pues como no es una mujer, ¿verdad? ¿Cómo decir? Piadosa, no es una mujer que lee, no es una mujer que estudia la palabra, no es una mujer de oración, ¿verdad? Sucede de que pues no va a ir a hablar nada bueno, ¿verdad? Qué bueno que anda de casa en casa, pero anda hablando de la palabra del Eterno, así como nuestro Mesías mandó a los discípulos, vayan de casa en casa, ¿verdad? Y si alguien no recibe la paz, la shalom, entonces la paz volverá a vosotros. Pero acá no va a andar hablando nada. Es decir, va a andar hablando lo que no conviene de casa en casa. Fíjense bien qué terrible. Por eso es de que es importante, ¿verdad? Que en este caso, pues las mujeres que son las que se habla acá, ¿verdad? Que no anden de casa en casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice más adelante, y no solamente ociosas, ¿verdad? Sino también chismosas, dice. Fíjense que chismosas, ¿verdad? Es decir, al andar de casa en casa, pues obviamente no va a andar hablando cosas buenas, va a andar hablando de los vecinos, va a andar hablando de lo que sea, ¿verdad? Porque acuérdense que la misma palabra del Eterno dice en el libro de Proverbios que en mucho hablar hay pecado, ¿verdad? Y va a andar hablando lo que no debe, ¿verdad? Dice, y entremetidas, ¿verdad? Hablando lo que no debieran. Vea, qué importante es todo esto, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Sucede de que, pues tal vez en estos tiempos, ¿verdad? Porque vivimos en tiempos bien diferentes, ¿verdad? Pero pasa también muchas veces de que, pues hoy en día tal vez, puede ser que no ande de casa en casa, ¿verdad? Pero tal vez, ¿cómo decir? Cuando no tiene nada que hacer, o casi siempre no tiene que hacer mucho, ¿verdad? Lo que se hace ahora es meterse en el celular y estar en el celular perdiendo el tiempo, ¿verdad? En lugar de orar, en lugar de ponerse a estudiar la escritura, en lugar de hacer algo edificante, ¿verdad? Entonces acá, pues obviamente, el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad?, las cosas que pasaban en aquellos tiempos, pero que no difiere demasiado con estos tiempos. Luego dice, verso 14, y con estas cosas yo estoy explicando, pero aún yo creo que no está ni siquiera en hebreo para no entender, ¿verdad? Estos no son hebraísmos. Esto es algo que cualquiera de ustedes que lo escuche y yo pues sabemos exactamente de qué está hablando, ¿verdad? Dice el verso 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen y críen hijos y gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Hasatán, el torcedor, del adversario. 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la congregación, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Bueno, estos pasajes, como digo, podría ser todo un tema de esto, pero yo creo que los pasajes están bien claros para que entendamos lo que está diciendo acá. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman, ¿verdad? Ya lo dijo nuestro Mesías, ¿verdad? Si una persona se anda haciendo algo incorrecto, hay que acercarse, ¿verdad? Y decirle. Si no nos hace caso, entonces hay que llevar por ahí un par de testigos
Y si sigue, entonces dice, dilo delante de toda la congregación, dijo Yeshua, y tenle por pecador y publicano. Es decir, ya excluido de la comunidad, ¿verdad? Ya cuando se le advierte no solo una vez, sino varias veces. En este caso dice, a los que persisten, es decir, se les dice, y no dejan de hacer las cosas como son, ¿verdad? Se tiene que hacer público, aquí así lo dice, ¿verdad? Se tiene que hacer público, ¿verdad? Y para que los demás vean y teman, ¿verdad? Eso es como erradicar un cáncer, ¿verdad? Porque si no, aquello se vuelve peor, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Pablo. De esta manera, los demás también aprendan a temer al Eterno, ¿verdad? Verso 21. Dice, te encarezco delante de Elohim, delante de Dios, y del Adón, Yeshua HaMashiach, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Bueno, en este caso dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ¿verdad? Es decir, pues obviamente todas las cosas que se hacen tienen que hacerse pues pensando bien, ¿verdad? En este caso, tanto la imposición de manos, ¿verdad? Para poder levantar líderes, en este caso, no puede ser algo con ligereza, ¿verdad? Una persona, la otra vez, pues hablábamos, ¿verdad? Donde Pablo hablaba de que no se deben poner personas neófitas, ¿verdad? Y ya dije, pues expliqué la otra vez que neófito no significa una persona necia, o neófito no significa una persona mala, no, sino que un neófito, la palabra neófito, neo es nuevo, y fito significa planta. O sea, en otras palabras, una planta nueva. O sea, que no ponga a una persona así muy nueva, sino que tiene que verle su caminar, ¿verdad? Verle, pedirle al Eterno que nos dé también el discernimiento del Espíritu, ¿verdad? Para verle el caminar, para ver cómo se desenvuelve, ¿verdad? Y de esa manera, pues, luego después imponerle manos, pero no de primas a primeras, ¿verdad? Por dejarse llevar por alguna impresión y pues imponerle manos. Eso sería hacerlo con ligereza, ¿verdad? Luego dice, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro, ¿verdad? Aquí pues obviamente está mandando, ¿verdad? A Timoteo a que se conserve en santidad, ¿verdad? Y aquí cuando habla habla de participar en pecados ajenos, aquí podemos hablar de muchas cosas, ¿verdad? Y puede ser inclusive hasta de conversaciones, ¿verdad? Por eso es de que cuando lleguen por ahí contándole, ¿verdad? Hablándole mal de otra persona, mejor apártese, ¿verdad? Apártese, porque si llegan hablándole mal de otra persona, las personas que hablan mal de otro, andan con basura, y si usted les escucha o yo les escuchamos, nos convertimos nosotros en basureros, ¿verdad? Cuando alguien habla mal de otro, está matando al que se habla, el que habla está matando y el que está escuchando también. O sea, es un solo, de verdad, que por eso es de que les digo, o sea, esto es un pequeño ejemplo que les puedo poner yo, ¿verdad? Podríamos hablar de muchas cosas, ¿verdad? Otras personas comienzan a hacer cosas, ¿verdad?, indebidas, y pues obviamente yo no voy a participar de esas cosas, de diferentes maneras, de lo que sea, ¿verdad? Puede ser a través del hablar, del escuchar, ¿verdad? O puede ser a través de que, mire, téngale esto, lléveselo a fulano, o no, o sea, no, o sea, le está diciendo el apóstol Pablo que no participe en pecados ajenos, sino que se conserve limpio, es decir, puros. Ya no bebas agua, verso 23, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Bueno, quiero decirles acá, muchas veces les digo, bueno, de hecho tenemos un estudio que se llama ¿Por qué nos enfermamos?
¿verdad? Usualmente cuando alguien se enferma, muchos dicen, algo está pagando, por algo ha de ser. Pues le invito para que vea usted el tema que se llama ¿Por qué nos enfermamos? Ahí lo tenemos en el canal de YouTube, ¿verdad? Para no extenderme demasiado en eso, ¿verdad? Pero también quiero mencionarles que en algunos casos pues vamos a tener ciertas molestias, ¿verdad? En el caso de Pablo, pues obviamente él, como él bien lo dijo, pues él estaba enfermo. La otra vez vimos por ahí, ¿verdad? Que muy posiblemente era su vista, ¿verdad? Era su vista la que le fallaba, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, es decir, les digo esto pues porque inclusive Pablo, ¿verdad? Hablando de ese aguijón en la carne, pues le dijo al Eterno que lo sanara y el Eterno le dijo, bástate en mi gracia, ¿verdad? Hay cosas que solo el Eterno sabe y nosotros también, ¿verdad? Porque en este caso, ¿verdad? Alguien pudiese haber dicho, bueno, ¿y por qué no fue Pablo mejor de Timoteo, oró por él y lo sanó? ¿Verdad? O sea, porque no era así la cosa, ¿verdad? En este caso, padecía de las frecuentes enfermedades, dice, y le dice, ¿verdad? Le está recomendando que tome un poco de vino, ¿verdad? Y que no tome agua, o sea, no quiere decir que tome vino en vez de agua, ¿verdad? Tampoco le está diciendo eso. Ya no, mira, ya no tomes agua, solo vino toma. No, le está diciendo que para la enfermedad que tiene en el estómago, que él bebía agua para sentir quizás algún alivio, Pablo le está diciendo que tome vino, ¿verdad? Que tome vino, ¿verdad? Por causa de su estómago y por causa de sus frecuentes enfermedades. Es decir, que en algún momento, ¿verdad? También, como dije en ese estudio, ¿verdad? También nosotros alguien puede tener algún tipo en este caso me recuerdo yo que cuando Pablo habla de ese aguijón, él dice de que el Eterno se lo puso para que no se crea la gran cosa, para que él le había dado demasiado a Pablo, para que no se crea muy importante, para que no se le suban los humos de que es. Entonces hay muchas veces así pasa, el Eterno sabe cómo lleva las cosas y en este caso pues también Timoteo también, ¿verdad? También tenía esto, ¿verdad? Ese aguijón, ¿verdad? Que tenía sus frecuentes enfermedades, ¿verdad? Por las cuales le está diciendo Pablo que tome un poco de vino. Y así debe de estar, y así me imagino que así tenía que hacer, ¿verdad? Y esto no significa de que tal vez que Timoteo no pudiese orar por otra persona y esta fuese sanada, o que Pablo no pudiese orar por otra persona y esta fuese sanada, por supuesto, ¿verdad? Pero muchas veces, les digo, algunas veces el Eterno pone aguijones en nosotros, para mantenernos así, que no nos elevemos, ¿verdad? Y esto es algo lindo. Entonces hay que dar gracias al Eterno por todo, ¿verdad? Por todo. Entonces, otra cosa importante acá con esto es el uso del vino, ¿verdad? Porque si bien es cierto, en las Escrituras, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Hoy en día dicen, no, dice, la Biblia no habla de vino. La Biblia, lo que hay que tomar es jugo de uvas, a exprimir las uvas y tomárselo en el momento. Porque ya, si lo dejamos un poquito así, ya agarra alcohol y nosotros no podemos beber bebidas alcohólicas. Pues quiero decirles que realmente eso no es así. El vino es vino y para que el vino sea vino tiene que llevar su proceso. ¿Me entiende? Entonces, en este caso, el vino del cual está hablando, es un vino procesado que le iba a ayudar en su estómago. No era jugo de uva recién exprimido. No. Pero obviamente, pues, esto, pues, como en este caso está hablando, ¿verdad?, por una enfermedad y, obviamente, ¿verdad?, los otros casos en los cuales tomamos vino, ¿verdad?, es por la razón de que, más que todo con motivos puros o con motivos sagrados, ¿verdad? Por ejemplo, Shabbat, fiestas, ¿verdad? Pero tampoco significa que vamos a tomar grandes cantidades. Estamos hablando de una copita. Estamos hablando de lo que simboliza el vino, ¿verdad? Y en este caso, pues también, ¿verdad? Es recomendado para Timoteo a causa de sus enfermedades. Verso 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después.
Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Prácticamente todo lo que es la carta completa, ¿no? Y en este caso el capítulo 5 no es sencillamente no es un tema, ¿verdad? Sino que, no es un tema, sino que son diversos consejos, porque como la otra vez dijimos, ¿verdad? Timoteo fue líder de la comunidad de Éfeso, y obviamente pues necesitaba, pues no es fácil ser un líder, ¿verdad? Necesitaba tener el discernimiento, pero no solamente el discernimiento del Espíritu, sino en este caso consejos, ¿verdad? Consejos. Y es todo lo que Pablo está diciendo acá. Está dándole consejos para que él sea un verdadero líder, ¿verdad? Y que tenga cuidado, ¿verdad? Tenga cuidado de las mujeres, de las ancianas, ¿verdad? De las jóvenes, de los jóvenes, bueno, en fin, de todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es fácil, en este caso, pues ¿cómo se llama? Ser un líder, y pues obviamente solo me hace recordar, ¿verdad? Cuando Moisés venía en el desierto, ¿verdad? Y tener que traer una pequeña cantidad de 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Sin embargo, pues por ahí su suegro le dio un buen consejo, ¿verdad? Y le dijo, si solamente tú estás para todos, te vas a morir, ¿verdad? Mejor, ¿verdad? Pon, ¿verdad? Líderes, ¿verdad? Aquí y allá, para que estos te ayuden. Y obviamente Moisés también, ¿verdad? También lo hizo. En los últimos pasajes, en los últimos dos pasajes que leímos en el verso 24, dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Es decir, el pecado va a ser visto por la gente, o sea, lo van a ver antes que venga el juicio del Eterno, ¿verdad? Y ahí dice, más otros se les descubren después, o sea, después que viene el juicio. O sea, algunos puede venir el juicio del Eterno, ¿verdad? Antes, y otros después. Y esto es porque obviamente hay diferentes tipos de pecados. Y hay pecados que son vistos y hay pecados ocultos. Hay los pecados vistos, obviamente, pues esos son más patentes, ¿verdad? Una persona, por ejemplo, que de repente comenzó a beber, ¿verdad? Pues obviamente lo van a ver que está borracho. Ese es visto, eso se logra ver, ¿verdad? Pero una persona, por ejemplo, que a escondidas se pone a ver pornografía, por ejemplo, eso no se mira. ¿Por qué? Porque la persona se oculta para cometer ese tipo de pecados. Entonces, más sin embargo, ¿verdad? El apóstol Pablo está diciendo, el juicio va a venir, ¿verdad? El juicio va a venir. Muchas veces pues va a venir antes, y algo otras veces va a venir después. Antes y después de qué? Antes de que nosotros lo conozcamos, ¿verdad? Porque dije, hay pecados que son vistos, y en este caso pues podemos ver el pecado antes y después el juicio, y hay pecados que son ocultos. En ese caso pues podemos ver, les digo, pues, alguien que anda bien y todo, y de repente le vino el juicio del Eterno y después nos dimos cuenta la razón, ¿verdad? Entonces la verdad que pues Pablo termina el verso 25, voy a leerlo, dice: asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, ¿verdad? Es decir, de la misma manera pues que estas cosas malas se saben, ¿verdad? Sea antes o sea después, también las buenas obras, ¿verdad? Es decir, las buenas obras se hacen manifiestas. Dice, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas, ¿verdad? Es decir,
en algún momento dado, pues acuérdense que lo que nosotros hacemos, ¿verdad? En algún momento, pues la gente las va a saber. Por esto es que la palabra dice, o el apóstol Pablo dice que somos cartas leídas, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues obviamente no es, ¿verdad?, que se hagan las buenas obras para ser vistos por los hombres, no es eso, pero obviamente al final, pues la gente nos mira, ¿verdad? La gente ve lo que hacemos y les digo, podemos nosotros, porque obviamente la palabra dice lo que hace tu derecha que no lo sepa la izquierda, ¿verdad? Pero no se puede mantener mucho tiempo, más de alguna vez la gente se va a dar cuenta y la gente va a ver, ¿verdad? Tanto dentro de la comunidad, dentro de la congregación, ¿verdad? Vamos, ¿cómo decir? Se va a saber si somos personas, ¿verdad? Piadosas, ¿verdad? O sea, al final se va a saber, ¿verdad? Y pues obviamente afuera también se va a saber qué tipo de personas somos, ¿verdad? Si personas que nos preocupamos por el Eterno, que nos preocupamos por su palabra, que nos preocupamos por las almas, ¿verdad? Que nos guardamos en santidad, o somos personas que, pues, que eso es lo menos que nos interesa, ¿verdad? Entonces, pues hasta acá, ¿verdad? Termina la carta o no la carta, sino el capítulo número 5 de Primera de Timoteo, ¿verdad? Así que, pues les invito para el día de mañana, con la ayuda del Creador, ¿verdad? Para que estudiemos el capítulo número 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, ¿verdad? Es decir, mañana terminaríamos la primera carta de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Con ayuda del Todopoderoso. Entonces, cada vez que terminamos una carta me da mucha alegría. No es porque no quiera, no es porque, ya terminé, ¿verdad? Ya no quiero, no, sino que me da alegría de que terminamos algo que comenzamos, ¿verdad? ¿Y qué? Pues bueno, vamos si el Eterno nos da la vida, la otra semana, el día miércoles, ¿verdad? Vamos a iniciar con la segunda carta de Pablo a Timoteo, ¿verdad? En este caso, pues van a ser 4 capítulos, ¿verdad? Así que les invito para que no se pierdan estas enseñanzas, para que no se pierdan, de verdad, de estos consejos, ¿verdad? No son consejos solamente para los tiempos de antes, son consejos para hoy y para usted y para mí, para nosotros. Y este consejo, el consejo de su palabra, les digo, dice un dicho por aquí que el que oye el consejo llega viejo. Entonces, el consejo de su palabra es para nosotros alimento espiritual para nuestra alma. Así que, pues, invitados para la otra semana, ¿verdad? Para mañana, perdón, y para la otra semana, mañana, porque mañana terminamos la carta, y el día lunes, pues vamos a iniciar un nuevo tema. Ya luego les aviso qué tema vamos a estudiar el día lunes, porque el lunes pasado, pues ya terminamos el tema acerca si Yeshua es Dios o Yeshua es Elohim. Tema que también les invito a ver en el canal de YouTube. Así que les voy a invitar para que hagamos una oración, ¿verdad? Una tefilá. Y pues le demos gracias al Eterno por habernos alimentado en esta hora. Oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias, Padre bueno, le damos en esta hora por darnos la vida, Padre, por permitirnos una vez más alimentarnos de su bendita y santa palabra. Gracias, Padre, por ser un Elohim bueno, porque no nos paga conforme a lo que somos, sino que siempre nos mira con misericordia. Padre bueno, bendito sea su nombre. Gracias por el alimento que nos da. Ese alimento que viene de lo alto y también ese alimento también que necesitamos para nuestros cuerpos, también físicamente, ¿verdad? Gracias por el techo, gracias por nuestra familia, gracias porque pues no ha faltado en nuestra mesa la comida. Gracias porque tenemos nuestros miembros. Bendito sea su nombre, Padre, por todo. En esta hora pues pongo en sus manos a cada uno de mis hermanos, ¿verdad? Tanto los que han estado conmigo como los que no han estado, que estas enseñanzas, Padre, puedan llegar para aquellos que verdaderamente tienen hambre y sed de justicia, que apartamos el tiempo para poder alimentarnos
de esa comida, de ese manjar espiritual que nos das. Gracias, Padre, porque has guardado nuestro salir, nuestro entrar. Pido la bendición por cada uno de mis hermanos, donde quiera que están en el mundo, Padre. Están en el mundo o estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Bendícelos, guárdales, bendice la obra de sus manos, Padre, y manténlos con salud. Y si alguno está enfermo, Padre, por favor, te suplicamos que seas tú con ellos. Siempre ponemos en tus manos a los enfermos, Padre, que están dentro de tu congregación, Padre, en el mundo entero. Sé que hay muchos hermanos que no conozco, pero igual, Padre, pues los pongo en tus manos de misericordia. Siempre, Padre, pedimos por José, por Benjamín, por nuestro hermano Edwin, por nuestra hermana Blanquita, por nuestro hermano Alejandro, que esa operación que le hicieron, pues realmente pueda ser un éxito y que no vuelva a sentir más dolor en esa parte, Padre, de sus riñones. Sabemos de que tú pues has hecho una obra completa. Así, Padre, pues mi hermano Hugo también en Chile, siempre lo ponemos en tus manos. Y también pues si hay familiares, Padre, que están enfermos, ¿verdad? Tenemos familiares o algo, te suplico, Padre, que seas tú, ¿verdad? A través de tu Hijo, Padre, el que hagas esa obra. Bendito sea tu nombre, Padre, por siempre. Gracias por escucharnos, a pesar de que no somos dignos, pero te lo suplicamos en esta hora, todas las cosas, Padre, todo te lo suplicamos, no en nuestro nombre, sino en el nombre grande de Yeshua, y decimos todos, amén, amén. Bien, amados, hemos llegado una vez más, ¿verdad?, a lo que es finalizar un tiempo, ¿verdad?, los días miércoles y los días jueves, ¿verdad?, que es el día que lo tenemos estipulado para estudiar las cartas del apóstol Pablo. Así que pues deseo que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde, ¿verdad? Y pues que los mantenga con salud, que Él guarde nuestro salir y guarde nuestro entrar. Así que pues shalom, shalom para todos, shalom brajot, paz y bendiciones.